Muy bien, hermanos. Quisiera, antes de empezar, a abrir un paréntesis. Decirles que esta mañana hubo un estudio, pero miren, buenísimo. Lastimosamente no habíamos sino unos pocos. Se perdieron de un estudio muy, muy bueno. Para empezar, diré unas palabras que nos están uniendo en casi todas nuestras actividades. La vida está complejizada, o sea, intrincada, enredada, aunque nunca debió de ser tan compleja. Y esta complejidad que hoy está en el mundo vive en todos los órdenes, y se debió a que la raza humana le ha costado desde hace miles de años entender que la vida está siendo otorgada bajo un diseño. Vivir es un hecho arquitectónico. Que hacer vida es una combinación de pensamientos, de arquitectos, de ingenieros, de planos. Pero la mayoría de los mortales tomamos la vida como algo que no sucede y ya. Simplemente no sucede. Y entonces llenamos la vida de improvisaciones. Entonces va pasando la vida, van pasando los años y las personas vamos creando excusas sobre la vida. La vida se complejizó, hermanos, se complejizó, se volvió muy compleja. Vivimos en un mundo donde en cualquier conversación que toquemos, conversación seria, profunda sobre los asuntos de la vida, rápidamente salen frases de una vida que pareciera que no tiene solución. Pareciera que no tiene solución. Yo no creo que mi vida tenga vuelta atrás, dicen algunos. Este país no tiene solución. Este país es una complejidad. Esta sociedad es una complejidad. Yo no creo que mi matrimonio tenga vuelta atrás. Esta es una crisis irreversible. El mundo, a donde quiera que vayas, está como si estuviésemos arriba de una granada desactivada, como hormigas viviendo en una de esas bombas que nos muestra la industria de Hollywood, que tienen un relojito que marcha hacia atrás. 5, 4, cuando llegue a 1. Pareciera ser superficial mi apreciación, pero usted sabe muy bien que no lo es. Ahora, ¿por qué se complejizó la vida humana? ¿Y cómo podemos hacer para descomplejizar nuestra vida y ayudar a otros? Finalmente, esa sería, en boca de un político, un país mejor, una sociedad mejor, una sociedad más justa. Bueno, para que eso suceda desde el lugar que nos toca vivir, tenemos que saber cuáles son los elementos que necesitamos, y yo lo haré desde el lugar que yo tengo en mi vida. ¿Cómo puedo trabajar junto a mi prójimo para que esa vida que se está complejizando tanto, que está hoy cobrándose la vida de miles de personas, llevando a las sociedades a enfermedades y a situaciones que no tienen vuelta atrás? Para que esa vida pueda ser mejor. Yo no me siento fuera del diagnóstico del mundo. Yo no soy un superado de la vida. Yo no te estoy vendiendo un libro acerca de cómo arreglar tu vida, porque si no he podido arreglar la mía. Creo, como jefe de equipo que soy, que la solución es corporativa, es multitudinaria y tiene que ser, casi como lo hemos dicho 10 o 20 años atrás, tiene que haber una ola de humanos que traigan una pandemia de soluciones. Tenemos que volvernos solucionadores.
Y eso traería una gran ola de recompensas porque fuimos creados para producir soluciones. Para producir soluciones. Es por eso que la palabra victoria, o la del título de victorias espirituales, significa que la vida se complejiza porque ha tomado los asuntos espirituales como algo que yo creo, pero que nunca investigué. Nunca lo investigué. ¿Qué realmente significa la palabra espiritual? Nunca lo investigué. ¿Por qué creemos los cristianos? Nunca lo investigué. Por lo tanto, si yo no defino la palabra espiritual, tampoco puedo definir la palabra victoria en los términos en que el Espíritu Santo nos la presenta. Es que hay unos términos en Apocalipsis 2:17, por ejemplo, una parte de ese versículo dice: al vencedor le daré del maná escondido. Al vencedor le daré del maná escondido. 2:26, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:21, al vencedor son muchos los versículos, hermanos, en los cuales Dios está haciendo promesas al vencedor. Primero, eso implica que la vida cristiana no es una vida fácil. Eso implica que la vida cristiana no está exenta de que tú tengas problemas, necesidades, enfermedades, contratiempos. La vida del cristiano es difícil. ¿Pero qué? Ahí estás tú, en Cristo Jesús, para vencer. Amén. Y entonces, ahora sí, dice la Escritura, y al vencedor le daré una piedrita blanca en la cual está escrito su nombre, un nombre nuevo. Hay promesas para aquel que venciere. No nos dejemos vencer. No nos dejemos vencer. Entonces, en estos versos nos llama el Espíritu Santo a ser vencedores, a obtener una victoria, o la victoria o la necesidad de triunfar en la vida es parte de nuestro ADN. Nosotros somos competidores por naturaleza. Inicien cualquier conversación con alguien y verá que siempre estará tratando de ganarte, de avasallarte, de competir contigo. ¿En qué? En el ámbito en que sea, cualquier ámbito. Pero nosotros todos somos vencedores por naturaleza. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Capítulo 5, verso 23, dice la Escritura de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa palabra santificar es la que resuelve todo el problema. Solo que es una palabra secuestrada por las mentes de los religiosos. Pero nosotros la vamos a luchar en contra de ellos, la vamos a traer a nuestra vida. Esa palabra santifique por completo es la palabra que resuelve todos los problemas del ser humano. Y el Dios de paz os santifique por completo. Continúa diciendo
Versículo 13. Y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Esta mañana, aquí, estudiábamos acerca de un gran misterio, de un hecho portentoso que encontramos en las Sagradas Escrituras, de un tema delicioso. Estábamos hablando de la Santísima Trinidad. Que esa palabra no aparece en la Biblia, vale, no aparece en la Biblia, pero la esencia de esa palabra está por toda la Escritura. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Allí está el Señor manifestado en 3 personas. Veíamos esta mañana lo discutíamos aquí en la clase, que Dios es trino, que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a meter eso dentro de Es muy complejo, porque las cosas que Dios reveló a los hombres son las que nosotros conocemos. Las cosas que Él se quiso reservar, en aquel día se las preguntaremos. En aquel día, cuando lo veamos cara a cara, entonces le vamos a preguntar: explíqueme este versículo, ¿qué era lo que quería decir aquí? Entonces, no te pierdas para que aquel día puedas estar conmigo allí preguntándole también y escuchando su contestación. Y todo vuestro ser, está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, todo vuestro ser. Está diciendo que nosotros somos tripartitos. Que nosotros somos trino. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Me asalta aquí una curiosidad. ¿Por qué el Espíritu Santo colocó primero espíritu? ¿Cuál será más importante? ¿El cuerpo? ¿Será más importante cuidar mi cuerpo? ¿Será más importante cuidar mi alma, mi psique? ¿O será más importante cuidar mi espíritu? ¿Qué será más importante? Porque el cuerpo volverá al polvo del cual salió. El alma al lugar que le corresponda. Pero el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Volverá a Él, porque de Él salió. Nosotros somos trinos, somos 3 en uno. Cuerpo, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Irreprensibles. Os rogamos que reconozcáis, verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. Y aquí os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y aquí es donde usted tiene que preguntarse cuánto usted y yo aportamos a esta expresión, tened paz entre vosotros. ¿Cuánto estamos aportando? ¿Somos pacificadores o somos los del otro lado? Porque uno se distingue por pacificadores. Pero hay otros del otro lado de la raya. ¿De qué lado estás tú? ¿Cuánto estamos nosotros colaborando para que haya paz
paz entre todos y cada uno de nosotros. Entre nosotros, la paz entre nosotros no es algo que llueve, no es algo que se tiene, es algo que se provoca. La paz entre nosotros es algo que se provoca. En el 2008, las Naciones Unidas nombraron a Colombia como el país más feliz del mundo. En el 2008, la lucha contra las guerrillas y las luchas contra el narcotráfico en Colombia dejaron algo así como 10.000 muertos. Y aún así, las Naciones Unidas hubieron de reconocer que Colombia es el país más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de tu entorno. Amén. La felicidad no depende de aquello que te tocó vivir, de aquello por lo que estás luchando. La felicidad depende de lo que tú llevas dentro. Porque la felicidad no se espera de afuera hacia adentro. La felicidad es de adentro hacia afuera. En el 2010 le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz a un colombiano, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por el mes de mayo. Por el mes de septiembre, Colombia llevaba muertos en combate, 2.600 hombres. ¿Cómo es posible que una nación donde hayan combates todos los días, un individuo pueda ser Premio Nobel de la Paz? Porque la paz no depende de la ausencia de guerra. Porque la paz no depende de los demás, la paz depende de lo que tú llevas dentro. La paz depende de ti. La paz depende de ti. Entonces, la paz no es algo que se tiene, es algo que se provoca, es algo por lo que se trabaja. También os rogamos, hermanos, dice aquí, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos. O sea, a todas aquellas personas que se dedicaron únicamente a venir los días domingos, sentarse aquí, y cuando el hermano dice, estáis despedidos, a su casa y chao pescado. No me doy cuenta más de la iglesia. ¿Por qué? No lo entiendo. Aquí, Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, por tanto, id. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A los 12? ¿A cuántos? ¿A Pedro únicamente? ¿No? ¿A cuántos le estaba diciendo eso? A toda la iglesia. O sea, a ti y a mí, por extensión hoy. Nos está ordenando hoy, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todos y cada uno de nosotros. Pero aún así siguen habiendo personas ociosas. Bueno, hago una aclaración, no en esta congregación, en la congregación de la que yo vengo. No en esta congregación, porque en esta congregación, sí, todos predican, todos oran los unos por los otros, todos enseñan a cada cual a su prójimo. Con razón. ¿Se da cuenta, hermano? Hay mucha gente que no quiere ser cristiano porque eso implica tener que trabajar. Tener que trabajar en la iglesia, tener que trabajar para otros y adicionalmente de gratis. De gratis. Porque si yo les cuento con la asignación mensual que tiene el pastor aquí en la iglesia, no se compra una chupeta. Es de gratis. Todo lo que hacemos aquí es de gratis. Ninguno de nosotros
recibe un céntimo por predicar la palabra de Dios, por el trabajo que hace. El hermano Carlos no recibe. El hermano Carlos me lo encuentro ya aquí a eso de las 9:10 de la mañana. Ya está aquí. ¿Haciendo qué? Organizando las bancas, que hayan Biblias, que hayan himnarios en cada uno de los asientos, organizando todo para que haya una cena del Señor, para que esté todo listo, para que cuando nosotros lleguemos, todo esté sobre ruedas. ¿Cuánto es la asignación mensual del hermano Carlos? Nada, ni un solo céntimo. De gratis, de gratis. Continúa la escritura diciendo que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sí, hay hermanos, o sí hay momentos en los que por alguna razón nosotros nos desanimamos. Entonces, cuando tú veas a un hermano que está como desanimado, a ver, vamos a darle ánimos a este hermanito, vamos a alentarlo, vamos a ser paciente con él, para con todos. Hay que sostener a los débiles, hermanitos. Hay que ser pacientes para con todos. La gente no tiene problema con ir a la iglesia. La gente tiene problema con vivir en paz. Y yo lo entiendo. Porque a mí en ocasiones me cuesta muchísimo vivir en paz con algunas personas. Que me provoca... Estad siempre gozosos. ¿Por qué pudiera haber alguna silla vacía en un lugar tan hermoso como las iglesias? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué hay tantas sillas vacías en un lugar tan hermoso como este? En un lugar donde hay tanta comunión, hay tanta coinonía, hay transmisión del Espíritu. ¿Por qué hay sillas vacías aquí? Lo dice la Escritura, estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Estad, no dice alegres. No dice alegres. Dice gozosos. Gozosos es un estado del ser espiritual. Gozosos es estar alegre a pesar de mis vicisitudes, a pesar de mis enfermedades, a pesar de mis necesidades, a pesar del dolor que tengo en mi espalda por el trabajo duro que tuve que hacer esta semana. A pesar de eso, estoy gozoso. Gozoso, ¿por qué? Me gozo en Cristo Jesús, porque esta mañana estoy aquí sirviéndole. Y eso es un gozo, es una alegría, no una alegría ni del alma ni del cuerpo, es una alegría del espíritu. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Ahí sí, casi que todos nos pelamos. Orad sin cesar. ¿Qué es eso? Orad sin cesar. Por ahí dice que José oraba mañana y tarde. ¿Cuál era el otro? Daniel, que oraba 3 veces en el día, a vista de todos. ¿Sí? Pero a mí el salmista me dice otra cosa. A mí en el Salmo 1 me dice la Escritura que en su ley tiene su delicia y en su ley medita. ¿Cuánto? ¿15 minutos? ¿Cuánto? ¿20? De día y de noche. O sea, nos está invitando a nosotros, a ti y a mí, para que nuestras oraciones sean de 24 horas. Que nos vayamos desacostumbrando, como estamos acostumbrados a hacer estas oraciones que nosotros tenemos ya casi que escritas,
que duran a lo sumo 5 minutitos. 5 minutitos. Como si no hubiera en el mundo tanto por qué pedir. En 5 minutitos ya pretendes tú haber intercedido por el Japón, por el África, por los golpistas de por allá, de ese cono africano, que eso está por allá en una condición terrible. Ya intercediste por todos los que aún no han llegado a Cristo Jesús, por los que se han tropezado con algún cristiano y han quedado tocados por una palabra de él. En 5 minutos. Por nuestros gobernantes, por los que están en la eminencia y en el poder. Siempre nos olvidamos de ellos y es una orden que está escrita. Orad sin cesar, nos dice aquí, nos dice el versículo que estamos leyendo, orad sin cesar. Y miren acá lo que más nos duele. Aquí, lo que más nos duele. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. No dice dad gracias por todo. No dice dar gracias por todo. Dice dad gracias en todo. Es en todo. Eso no significa que usted pueda dar gracias a Dios por la enfermedad. No es dar gracias a Dios por la enfermedad que yo tengo. Es que a pesar de la enfermedad que yo tengo, doy gracias a Dios. Que a pesar de mi necesidad en la cual yo vivo, doy gracias a Dios. Que a pesar de las vicisitudes por las cuales yo pueda estar pasando hoy, doy gracias a Dios. Es dar gracias a Dios en todo, no por todo, es en todo. En la situación en la que tú te encuentres, acuérdate de dar gracias a Dios. Pero hay mucha gente que se está preguntando, Señor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si para la introducción hablé de lo complejo que está la vida, de lo mucho que el hombre se ha empeñado en complejizar la vida, en complejizarlo todo. La Escritura me responde, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué tengo yo que hacer ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para mi vida es simple, sencilla, que tengan paz. Que tengan paz, que se alienten los unos a los otros, que sean pacientes los unos con los otros, que nadie pague mal por mal. Sigan siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es así de sencillito. Si nosotros hacemos esas cosas, si vivimos de esta manera, entonces los que pasen por esa puerta van a saber que hay una posibilidad de vivir una sociedad mejor, una sociedad más sana, una sociedad más justa, una sociedad verdadera. Si los políticos no quieren, y no lo van a querer, no lo van a querer. Porque a ellos lo que les interesa es echarle mano al poder. El poder. No les interesa nada más. Así les toque hacer un pacto con el diablo. Ahí los vemos. Ahí los vemos. Depositamos nuestros votos por un candidato específico. Después de unos días nos damos cuenta de que este está haciendo pactos con aquel y el otro está haciendo pactos con el otro Los políticos no quieren. Los políticos nunca van a subir allí a buscar solucionar la vida de nosotros los que estamos acá. Ellos suben allí por esa ansia, por esa necesidad egocéntrica del poder. Entonces, si los políticos no quieren
Si los religiosos no quieren, pues entonces nosotros, querrámoslo, nosotros lo vamos a lograr. En Dios se puede. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. No dice, esta es la voluntad de Dios en Colombia, en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en fin. No dice, es la voluntad de Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios en nosotros, en Cristo Jesús. En Cristo hay una sociedad mejor. Predicamos el Evangelio para que los hombres puedan vivir en una sociedad mejor, en Cristo Jesús. Cristo y la iglesia, en estos casos, son sinónimos. Cristo y la iglesia en estos casos son sinónimos. Pero es que continúa el versículo. El versículo continúa diciendo, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa no apaguéis al Espíritu Santo? Que no te sientas ridículo de hablar de esto, aunque nadie te esté oyendo. No te sientas ridículo de irte ahí a Cuatro Caminos y exponer la palabra. Y que pasó un año, pasó otro, y no veas tú. No, la palabra de Dios no viene sola. La palabra de Dios no vuelve sola. La palabra de Dios produce resultados. ¿Cuál al 30? ¿Cuál al 50? ¿Al 60? ¿Al 100 por uno? La palabra de Dios no vuelve sola. Sería maravilloso que nos presten un micrófono y que podamos decir, bueno, si la política y la religión no están resolviendo los problemas inmanentes del ser humano, ¿cuál es la solución? Pues la solución es esta: no menosprecien las profecías. No menosprecien las profecías. Los líderes políticos, los líderes religiosos no tienen la menor idea del contenido de las profecías. Hablábamos antes de Daniel. Daniel no fue un profeta de una iglesia evangélica, estas de que pululan por ahí. Él no fue un profeta de esos. Daniel fue un profeta de un imperio. Daniel le dijo a Nabucodonosor. Nabucodonosor no era un presidente de estos elegidos, no era ni de facto, como en algunos de nuestros países, ni por voto. No, Nabucodonosor, esos eran espadas. Conseguían el poder cortando cabezas. Cortando cabezas. Entraban a algún reino y lo primero que hacían era ir a por el rey. Le cortaban la cabeza, entonces ya tenían el gobierno de ese reino. Le dijo Daniel a ese rey, ¿sabes? Dios me ha revelado en un sueño el diseño de la humanidad por los próximos siglos, comenzando por él, por Nabucodonosor, la cabeza de oro, y terminando con el establecimiento de la iglesia, con el establecimiento del reino de Dios. Esa profecía es la que los hombres ignoran, que el reino de Dios está hoy en medio de nosotros, que el reino de Dios está aquí. Los hombres lo ignoran, y si yo lo ignoro, y si yo ignoro esta profecía, pues entonces continuemos, examinadlo todo. Ese es el problema, ese es el problema, hermanitos. Ese es el problema de los pueblos. Los pueblos no examinamos nada. No examinamos nada. Nosotros no sometemos al rigor científico. Nosotros nos vamos tragando todo lo que los demás, todo lo que los líderes nos dicen. Así.
¿Y usted por qué toma esa bandera? ¿Por qué toma ese postulado? Ah, no, porque fulano lo dijo. Y usted ya se fue a las escrituras a verificar a ver si eso es verdad, si eso corresponde con la palabra de Dios. Si eso corresponde con la historia, si eso corresponde con la verdad misma. No, pero si fulano lo dijo. ¿Mm? Es que, ¿cómo voy yo a creer a la Biblia si este señor es un científico, es una eminencia? Tiene doctorado en esto, en aquello, en lo demás. ¿Mm? Nos es más fácil a nosotros creerle a un hombre que escribe artísticamente a creerle a Dios que escribió este libro, que este libro es un manual de vida. Examinadlo todo, examinadlo todo. Dice la escritura, nada examinamos. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Ahora viene el culmen de estos versículos. Que si tú haces todo lo que te he enumerado anteriormente, todo lo que te he dicho anteriormente, ¿qué era lo que yo te había dicho anteriormente? Que si tú tienes paz, que si tú alientas a los más débiles, que si tú eres paciente, que si tú no pagas mal por mal, que si sigues tú lo bueno los unos con los otros y para con todos, que si estás siempre gozoso, que si oramos sin cesar. Entonces ahora nos dice la escritura, dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Ahí la letra Y es una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Es un artículo determinativo que une dos ideas. Esa vida que Dios nos propone de santidad, de oración, de vivir las Sagradas Escrituras, debe producir algún resultado. Eso debe servir para alguna cosa. ¿Para qué sirve eso? Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Y esa palabra irreprensible significa que tú te subas arriba de un palo enjabonado, de un palo engrasado. ¿Sí han visto eso en las fiestas populares de nuestros pueblos? Un palo engrasado, que tú te subas arriba de ese palo engrasado. Todas las personas que intentan subir, todas las personas que intenten hacerte daño, todas las personas que busquen en ti algo de que se resbalan y van para abajo. La Biblia dice que si el hombre sigue el diseño de Dios, no importa el mundo en el que vive, tu vida va a ser irreprensible. Significa que no, una vida irreprensible significa que no tiene arista de donde te puedan agarrar. La vida es simple, hermanitos. La vida en Cristo Jesús es simple, sin complicaciones, sin enredos. Es tan simple como que Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, teme a Dios y guarda sus mandatos porque es el todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Recuerden eso, hermanitos, que Dios me los bendiga. Amén.